Hola, majos, hola. Pues estaba yo en un bar, trabajando con unos ases, y me di cuenta de que un señor desde la barra se fijaba excesivamente en mí, ¿no? No quise sospechar nada extraño, ¿no? Pero en un momento dado se me acercó y ahí me di cuenta que le faltaba un brazo, ¿no? Me dice, veo que te gustan las cartas. Y digo, sí, vengo aquí a ensayar de vez en cuando y esas cositas, ¿no? Y dices que yo de joven había sido taur, jugador de ventaja, y al verte me han empezado a picar los dedos. ¿Te importaría que te hiciera una exhibición? Y digo, no, hombre, cómo no, haga usted, haga usted. Dice, muy bien, te voy a pedir que cojas la baraja de cartas y la cortes en 4 paquetes. ¿4 paquetes por qué? Por cortarla en 4 paquetes podrás perder cada uno de los ases en uno de ellos. Es decir, cortar de esta guisa o manera y perder cada as independientemente. A mí la propuesta ya me gustó, ¿eh? Así que me puse a ello, perdí el primero, más o menos por el centro. El segundo, corté también un poquito por la mitad. Con las cartas del tercer as, lo que hice no fue cortar ni una ni dos, sino hasta 3 veces. Y ya el cuarto y último, que lo enterré bajo las cartas que le habían correspondido, ¿no? Ahí está el final. No contento con eso, mezclé un poquito y corté. Y le dije, ¿está usted seguro de que puede localizar los 4 ases en estas condiciones? Y me dice, hombre, evidentemente sí, ¿no? Cuando fue a echar mano a la baraja, lo interrumpí, lo paré y le dije, un momentito, comprobé que no había ases arriba, ¿vale? Comprobé que no había ases por debajo y que tampoco había ases por en medio, ¿no? Ya en esas condiciones le permití que cogiera la baraja y lo que hizo fue lo siguiente, rifleó las cartas, marcó un punto de corte y al girar la carta comprobé que era el primer as. Yo me quedé asombradísimo, francamente no me lo esperaba, ¿no? Es más, una carta más o una carta menos y hubiera fallado, no entendía tanta precisión, ¿no? Así que le pregunté, ¿puede usted repetirlo de nuevo? Y me dijo que sí, que no había ningún problema, ¿no? Antes de que cogiera la baraja, de nuevo me aseguré de que no había ases por arriba, ni por debajo, ni por en medio. De nuevo tomó la baraja en su mano, rifleó con la misma precisión, marcó el punto de corte y ahí estaba el segundo as. Yo no sabía dónde meterme, pero se me ocurrió una idea. Claro, era muy difícil acertar justo en el punto de podría estar cualquiera de ellos, ¿no? Pero se me ocurrió una idea. Le pregunté, ¿podría hacerlo usted por la cara? Porque lo que quería era quedarme con la copla, era pillar algo, ¿no? Y me dice, por supuesto que sí. Cogí la baraja cara arriba y me preguntó, ¿ves algún as? Le contesté que no. Y me dijo, eso es porque te fijas poco. Tal cual corto, apareció el tercero. Yo, francamente, flipaba. Pero en ese instante sabía una cosa. Solo le quedaba un as en la baraja. Así que me esmeré todo lo que pude. Mezclé sin compasión. Extendí las cartas, las cuadré bien. Finalmente corté para asegurarme y saqué pelas que llevaba en mi bolsillo y dije, me apuesto todo lo que llevo en la cartera, todo lo que llevo, a que no localizo el cuarto as. Es que era imposible. El tipo aceptó la apuesta, cogió la baraja, rifleó, marcó el punto de corte y cuando giró la carta, no os lo vais a creer, apareció un 6. Digo, ha fallado, el dinero es para mí. Y me dice, no, esta es mi carta de control. Si cuenta 6 cartas, la sexta será el último as. Este tío me estaba vacilando claramente. Aún así, conté 1, 2, 3, 4, 5... Y al llegar a este punto se me ocurrió la peor idea de mi vida. Rápidamente oculté la sexta carta y le hice fallar. Con la misma velocidad apareció un cuchillo en su mano. Lo clavó sobre la mesa con el tiempo, puso los dedos y me dijo, nunca juegues con la suerte de otro hombre. Se guardó el dinero y me dijo, yo no tuve tiempo de abrir los dedos. Y se fue. Cuando arranqué el cuchillo y comprobé qué carta era, ahí estaba el cuarto y último as. Me había ganado con absoluta legalidad. ¡Qué fuerte!